Bendecida y especial noche a todos los que nos escuchan a través de este podcast desde el estado de Denver, Colorado, en la ciudad de Thornton. Estamos dirigiéndonos al público que nos ama, que nos aprecia, que nos estima y también a los que nos odian. Dios los bendiga a toditos de una manera especial. El favor de Dios sea con ustedes, entre ustedes y con los que están con ustedes. En este preciso instante y momento quiero compartirte una reflexión que nos ha bendecido mucho en el entorno y en base a mucha experiencia en la cual hemos vivido en casos relacionados un tanto parecidos y situaciones bastante congruentes. Quiero compartirte una porción de las Sagradas Escrituras que está precisamente en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Lo leeré en la traducción lenguaje actual. Dice así: Elías se escapa de Jezabel. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar, como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó. Hay otra versión que dice emigró. Y después de haber hecho esto, se fue a Beerseba. O sea, salió desde un punto hacia otro punto. En el territorio de Judá, dejó a sus ayudantes en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió y bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¡Wow! Poderosa escritura, y cuando la lees con el corazón en la mano, te conectas con Dios, te conectas con todo aquello que realmente te dice: es algo que quiero decirte, es algo que quiero revelarte. En otras palabras, su Espíritu Santo. Titulamos esta cápsula bíblica bajo el tema El síndrome del inmigrante, Ulises. Hay un escrito allí en la imagen que posteamos y dice lo siguiente: si estás dudando de tus capacidades para afrontar una tarea, recuerda simplemente esto: si no estuvieras preparado, no tendría esta oportunidad. Sí puedes, lo pusimos. Y le pusimos el título que nos bendice de una forma. A mí me bendice de una forma muy especial este título, porque llego a una conclusión, cuya conclusión es literalmente el personaje que lo relacionamos con el podcast Ulises, inspirado en este héroe mítico, Ulises, el cual sobrevivió a innumerables adversidades con peligros lejanos de sus seres queridos y se dio a la tarea de comenzar a emigrar de un lugar a otro, salir de un punto a otro por mejoría, por beneficio, por buenos resultados. Pero aquí hay una gama distinta al tipo de inmigrante que va
de una forma indocumentada e ilegal, porque el que va a emigrar de una forma legal siempre va experimentando algo nuevo, diferente, pero el que va de una forma ilegal, a este le cae doblemente la porción del síndrome. Sin embargo, se experimenta de los dos bandos, de los dos lados, de las dos orillas del río, el mismo síndrome en determinado momento. Hay una característica que te define y me vas a preguntar después que escuches este podcast: pero pastor, yo no he viajado, pero pastor, yo no he emigrado, pero pastor, yo no he salido de mi casa, pero pastor, yo no he salido de mi ciudad, de mi país, de mi departamento, y estoy teniendo los mismos síntomas: ojo, pestaña y ceja. Porque la persona que no es brujo, la brujería le puede llegar sin ser brujo. La persona que no es impostora, el síndrome del impostor le puede llegar a esa persona. La persona que no ha viajado no necesita tener que viajar para experimentar este síndrome. ¿Me explico, amada iglesia? En otras palabras, el diablo no anda viendo si viajaste al Reino Unido, a Dubái, Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, etcétera, 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 lugares y países, para usar el síndrome para dañarte. Literalmente le sucedió a este hombre de Dios llamado Elías. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Por qué? Elías experimenta el síndrome del inmigrante por la característica de salir huyendo de un punto hacia otro punto, en una región, en un lugar, en un punto específico departamental. O sea, él emigra. Y cuando me estoy refiriendo al término de emigrar, me estoy refiriendo a la característica de salir de un punto. Inmigrante es aquella persona que decide dejar un lugar para irse a otro. Y ese que llega a un lugar para irse a otro está en su mente objetivizando algo, lleva en su mente algo. Nosotros decidimos emigrar acá por metas, propósitos, proyectos y anhelos. La gente que está en el Río Bravo, en la Ciudad de México, en la frontera con Estados Unidos, emigra, cruza ese río, enfrentando diversos peligros de forma ilegal, porque tienen diversos motivos, razones y circunstancias a las cuales ellos quieren satisfacer tal demanda. Entonces Elías, ahora aquí, no tiene un pasaporte, pero sí tiene en sus pies y en sus manos alas para salir emigrando hacia otro punto, hacia otro lugar, pero con una característica distinta, bajo una amenaza. Ahora él sale de un punto a otro porque alguien lo amenazó. Alguien le dijo: te voy a matar. Alguien lo metió en miedo. Alguien lo puso a huir. Alguien lo sacó de un punto a otro. Es aquí donde te estoy diciendo y recapitulo lo que te dije anteriormente. ¿Te acuerdas que te dije que no necesariamente tenías que tener el síndrome del inmigrante, Ulises, para poder experimentar la circunstancia de lo que significa eso? Entonces, literalmente Elías estaba experimentando este síndrome y sin la opción que le dan los otros personajes, tales como los que están en una frontera, que cruzan por un beneficio, deudas, circunstancias, enfermedades, esto y lo otro. Entonces Elías cruza un punto de la frontera donde él se encuentra territorialmente y sale huyendo por una amenaza, enfrentando al espíritu, a la demanda, enfrentando la circunstancia de ese síndrome. Y sale huyendo y sale corriendo. Y la escritura, cuando la lees con el corazón en la mano, habla lo siguiente: entonces Elías se puso asustado, tanto que huyó de Beerseba en el territorio de Judá, emigrando, y dejó a su ayudante en Jezreel. O sea, dejó tirado todo.
literalmente se fue a la expectativa del miedo, del temor, de la incertidumbre, del pavor, porque sabía que su vida corría peligro. Entonces, este tipo de migrante, con el síndrome de este mismo Ulises, el del emigrante, viene reflejando en él una característica bien peculiar. Y cuando me refiero a característica bien peculiar, me llama mucho la atención porque los síntomas que causa este síndrome lo podemos llamar síndrome. Los profesionales en el ramo y la materia lo llaman síndrome, pero usted y yo, que somos hombres y mujeres de Dios espirituales, le vamos a poner otro nombre. Le vamos a decir, en vez de síndrome, este demonio que se llama Ulises, el síndrome del inmigrante, pese a que fue titulado por la característica de este inmigrante llamado Ulises España, entonces nosotros, como conocemos un poco las escrituras, titulamos las cosas desde el punto de vista espiritual. Y podemos decir, este espíritu, las personas lo poseen sin necesidad de querer viajar o de poder viajar, de estar viajando o de estar en un punto. Basta y sobra que te refleje las características: llanto, tristeza, baja autoestima, culpa, pérdida del interés de la idea, ideas de muerte, nerviosismo, tensión, preocupación excesiva, cefalea y fatiga, alteraciones en la memoria y en la atención de los estados de confusión y, por sobre todo, ansiedad. Todos estos señores que te acabo de mencionar no son simples enfermedades. Tú y yo las conocemos. Sabemos que son espíritus. Y estos espíritus hacen un conglomerado en nuestras vidas en contra de todo aquello que hemos determinado emprender. Elías decidió emigrar de un punto a otro bajo una circunstancia que era miedo. Los que están en el río Bravo, vamos a tomar como ejemplo esta frontera cercana. Los que están en el río Bravo se arriesgan, pierden el miedo, tiran a sus hijos en balsa, los ponen en peligro de hombre, de personas, de muerte, persecución, de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Y literalmente esto suele suceder también en una forma más distinguida cuando alguien determina salir de su país, convertirse en inmigrante, entrar al país con estatus y documentación migratoria legal, pero migró. Decidió dejar un punto para ir a otro punto por X o Y motivo. ¿Me explico? El motivo no es la salida, el motivo es el cual tú, en determinado momento que te llegó este espíritu, que te visitó este espíritu, que te tocó la puerta ese espíritu. O sea, a Elías le tocó la puerta ese espíritu de forma inmediata, porque lo provocó a emigrar. A todos los que hemos emigrado de un punto a otro, nos llega en determinado momento. Quizás el primer día no, porque el primer día es alegría, regocijo, familias encontradas, cenas, almuerzos, convivios, asados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasando el tiempo y a la vuelta de la esquina, te asaltan todos los factores que te mencioné y llegan a tu vida haciéndote sentir que realmente no vas a lograr lo que quieres, que estás en el lugar equivocado, que realmente fue un error haberlo hecho, que la circunstancia que ahora estás viviendo es porque no supiste ordenar ideas, pensamientos, sentimientos, voluntades y emociones. Y comienza ese mismo espíritu a recapitular cada escena pre y post en tu vida y hacerte saber que ya hay un post en tu vida que no funcionará, que no va a funcionar, y en el pre te comienza a decir, ¿sabes qué? Mejor no te hubieras movido, estabas en un buen punto, en un buen lugar, las cosas no eran como las pensabas, lo que la gente te decía no lo es. O sea, en cierta forma, este espíritu llamado Ulises, llamado el síndrome del inmigrante, trabaja con esa faceta. Esto literalmente tiene esa característica, y esa característica
te va a asombrar, porque muchas personas no lo saben tratar. Entonces, cuando comienzan a tratar a este espíritu, quizás de la forma profesional, algunos comienzan a hacer terapias. Entonces, y esas supuestas terapias que comienzan a hacer es, no te encierres mucho, sal a pasear, escucha música, interactúa con las personas. Todo el tiempo tienes que estar diciendo sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr. Interactúa en diálogos con personas y no dejes que la ansiedad forme parte tuya, porque si la ansiedad forma parte tuya, entonces vas a comenzar a experimentar cada detalle que te encierra en una ansiedad junto con aquella característica de sobrepeso. Porque esto suele suceder. El sobrepeso, cuando llega a la vida de la persona, es producto de una circunstancia que no la esperabas, no la medías y comenzaste a comer y a comer y a comer. ¿Me entiendes? Luego viene el post, y al llegar el post, entonces te das cuenta que todo lo que hiciste en el previo por la ansiedad, los resultados son no puedo dormir, se me disparó el azúcar, se me disparó la presión, no sé qué me pasa, no sé por qué estoy así. ¿Será que estoy heredando la enfermedad de papá, de mamá? No estás heredando nada, solo que no te supiste cuidar, eso fue todo. Solo que le abriste la puerta al síndrome, al espíritu del inmigrante que llegó a ti. Y el último elemento que te mencioné de la lista, que es la ansiedad, lo abrazaste, la abrazaste. Te sentaste con él o con ella a conversar y dijiste, dime qué traes para mí. Tú le abriste el corazón y ese espíritu entró a ti. Y al final se convirtieron en la lista de todos los que te mencioné en grandes estresores. Grandes estresores. Entiéndeme, grandes estresores. No simplemente es una cefalea, dolor de cabeza que te dé así ligero, no. Bueno, a mí me están dando dolor de cabeza y sangrado de la nariz por la altura de la ciudad. Esta ciudad está a más de 5,000 pies de altura y el frío aquí es criminal. Pero no precisamente porque este espíritu vino a mí, lo abracé y me quedé con él y me casé con él, no. Yo lo supe rechazar, lo cancelé, lo envié al Averno, directamente al Averno. En griego significa el Seol, el infierno, el lugar donde pertenecía. Y estos estresores, que son importantes, comienzan a trabajar de una forma sobre tu vida. Comienzan a demostrarte lo siguiente: la separación forzada de los seres queridos. Eso es un estresor, no me digas que no. ¿Sabes qué lindo es dejar a padre, madre, hijo y todo? Aunque esa recomendación nuestro Señor Jesucristo la da. Te la dice y te la expresa siguiente: el que no deje padre, madre, hijos y el resto de las cosas no puede ser mi discípulo. Entonces para nosotros viene a ser un estresor si somos papita o mamita. Si no queremos salir de las naguas de papá o de mamá y el Señor dice que los dejemos, entonces esto viene a ser un estresor para nosotros. Ay, me duele mi mamita. Mi papito. Y comenzamos en un término que el estresor va haciendo un proyecto importante para hacernos sentir mal, decaer cada día más. Entonces, te mencioné la lista de todos los señores que son causantes de la circunstancia del síndrome. Y en primera instancia, él comienza a trabajar en tu mente y comienza a recordarte que te separaste forzadamente de tus seres queridos. Y te dice, ¿sabes qué? Esto es una ruptura del instinto del apego. Hay cada circunstancia que está en tu entorno cuyo instinto ahora ya no lo puedes reparar. Ahora si fallece no lo vas a volver a ver. Ahora si se enferma no vas a estar ahí cerca. O sea, es un estresor, muchacha. Entendamos esa característica. Es una ruptura del instinto del apego que viene a demostrarte como estresor. El sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio. Ay, ¿cómo me irá a ir? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que la voy a hacer? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que voy a alcanzar la meta? ¿Todo es posible? ¿Será? ¿Podrá que sí? ¿Podrá que no? ¿A quién le pasó esto? A Juan el Bautista.
el primo de nuestro Señor Jesucristo, le llegó este estresor. Vayan a preguntar si el Jesús que bauticé era el mismo que tenía que venir, porque aquí en la cárcel donde estoy dudando si bauticé al que era. Padre Santo. No cuestiono al hombre de Dios, porque en determinado momento somos hermanos, parientes, tíos, hijos de Tomás, que no creemos hasta que no metemos la mano en el hueco que no tiene carne ni hueso, solo es espíritu. Entonces allí el estresor comienza a hacer su rol. Que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas Tomases y Tomasos, y que Dios les parte el tomate definitivamente y les haga entender que tienen que entender qué es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo mato un estresor, pastor? Simple, práctico y sencillo. La fe. Con la fe, porque el estresor te habla. El estresor te enseña el destino que no es el tuyo. El estresor llega a tu corazón palpitándote fuerte y diciéndote: es un error que estés en Estados Unidos de Norteamérica. Estabas bien en tu casita de adobe. Los frijolitos que te comían eran frijolitos con gusto. Ahora aquí los vas a sentir de otro gusto. Allá te lo comías acostados los frijoles, aquí te los vas a comer parados. Literalmente esos estresores llegan. El sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio, la ausencia de las oportunidades por la lucha y la supervivencia, dónde alimentarse, dónde encontrar un techo para poder dormir y un cuarto y un lugar y un punto específico donde muchas veces nosotros decimos: ¿de qué dependeré? ¿Cómo llegaré? ¿Quién me recibirá? ¿Quién me echará la mano? Voy al sol y al viento, a la desesperanza. Bendito Dios por los que hemos emigrado y tenemos un familiar que nos recibe, que nos cobija, que nos atiende, que nos comparte, que nos brinda ayuda, pero todo eso es por corto tiempo. Luego hay un proyecto de independencia cuando tú comienzas a independizarte y a coger vuelo. El tiempo límite que se establece en el proyecto migratorio, al menos en Estados Unidos de Norteamérica, es de 3 meses. Y en 3 meses tú tuviste que haber agarrado vuelo. Si en 3 meses tú no agarras vuelo, mejor agarra vuelo para atrás, para donde te veniste, porque si no lo hiciste en 3 meses ya no la vas a hacer en 1 año. Entonces, literalmente, esa característica expresiva ahonda en la vida de la persona. Sí, preocupa porque es preocupante. Hemos conocido casos y múltiples casos de personas que duermen en las bancas. Precisamente cuando estuvimos en Miami y nos recogieron del aeropuerto para el hotel, fíjense que nosotros experimentamos mucha gente debajo de los puentes en los freeways durmiendo. Mucha gente debajo de esos puentes así. Inmigrantes, acá les dicen homeless, gente mendiga. Estaban ahí en una posición con un abrigo, con un poquito de comida al lado, y yo solo lo volví a ver y wow, fui recopilando piezas para preparar esta cápsula y dije yo, esto yo lo tengo que hacer, esto yo lo tengo que preparar. Y después de 2 semanas de estar trabajando la temática, hoy decidí darle punto de compartir la circunstancia en que vi, en que experimenté, en que conocí y en que decidí verla de una óptica tridimensional. No solo a mi vida, no solo para el inmigrante que no tiene dónde estar, sino para la persona que no ha salido de un punto, de un perímetro, de una ubicación territorial, pero está allí en una habitación encerrado o encerrada. Está allí en un centro laboral encerrado o encerrada. Está allí en un punto específico, pero está experimentando el síndrome del inmigrante por las características antes bien mencionadas. Espero que cada circunstancia de esa, que yo sé que literalmente cada una de estas te va a bendecir, y yo sé que cada una de estas en el término positivo tú las vas a elevar a una potencia para estimular todo aquello que ha estado en tu vida de una forma inentendible, incomprensible, de una forma tan incomparable que tú no le das un punto de aceptación.
Y te las menciono de nuevo: tristeza, llanto, baja autoestima, culpa, pérdida del interés, ideas de muerte, nerviosismo, tensión, preocupación y excesiva, cefaleas y fatigas, alteraciones en la memoria, en la atención, a estados de confusión. Y la última, que es la madre de todas las angustias: ansiedad. Que el Señor la reprenda. Si usted puede decirlo conmigo, dígalo: ansiedad. Y eso lo he estado experimentando. Bueno, al menos en mí no. Lo he estado experimentando en un diverso de personas, tipo, estilo, forma y manera. Pero aquí viene la cura para la tal circunstancia, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de tensión, ni de ansiedad, sino de poder y de dominio propio. Cuando tú agarras a la ansiedad y le hablas en el término de la unción que el Espíritu Santo te dio, ese espíritu que puso en ti, al decirte: ¿sabes qué? Puedes vencer a la ansiedad. Puedes vencer a la ansiedad. Hoy yo le dije a mi esposa: yo veo a las niñas ansiosas. ¿Por qué? Por el encierro. El encierro te provoca ansiedad. Yo veo a las niñas que están en una característica bien ansiosas por comer, y comen hasta 2, 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Porque ese espíritu te lleva a un punto de vista aunque te canaliza el deseo del apetito y te lo eleva a la potencia. Te desconcentra la mente, te desconcentra los sentimientos, te desconcentra las emociones, te desconcentra tu cuerpo y luego va contra la automutilación. Espero que no llegues ahí. Y yo sé que Dios está bendiciendo a 2, que 3, que 4, que 5 y que 100 y 1000 personas con este podcast. Y de una manera especial, ya quiero ir aterrizando la temática. Te hablé de los estresores, cuyos estresores trabajan la característica del sentimiento y afectan el apego. Y te hacen hablar que una ruptura del instinto del apego es producto de la inmigración. Y te viene una culpabilidad. Y te viene un sentimiento triste. Y te viene una situación del cual tú dices: ¿qué hago? Entonces, cada una de estas personas que comienzan a experimentar esa característica en el síndrome de Ulises, el síndrome del inmigrante, entonces cada uno de esos, y me voy a incluir, me incluyo, y desde el punto de vista en el que llego a caer a la conclusión completa y exacta, y es que si eso llega a tu vida y te encierra en un punto y quedas en un vacío, precisamente, viajes o no viajes, estés en tu cuarto o no estés en tu cuarto, habites en un punto específico, quieres viajar pero no puedes viajar, anhelas salir pero no puedes salir, se te viene la oportunidad o no se te viene la oportunidad, y luego te quedas en un encierro total y completo, experimentando con esta sensación de ansiedad, de querer hacer muchas cosas pero no las puedes hacer. Y te sientes bajo presión, bajo prisión y en una estática espiritual donde no te puedes mover y te quedas paralizado. Espíritu de el inmigrante llamado Ulises por sobrenombre, cuyo sobrenombre se le tituló por el personaje mítico que experimentó la gran travesía de cruzar un país y llegar a otro, y todas las circunstancias que le rodearon son las circunstancias que le rodean a todos aquellos que viajan o que no viajan, que están en un punto o que no pueden salir de un punto. Entonces, esta hermosa y especial noche, termino diciéndote que la característica del síndrome de Ulises, este estrés que llega a un punto a tu vida donde no lo sabes tratar, donde no sabes cómo enfrentarlo, donde no sabes cómo deshacerte de él, donde no sabes literalmente aquel punto donde tú llegas a la respuesta y tú dices: ¿qué hago? ¿Cómo enfrento esto? Oración, ayuno, intercesión, le llamo a mi pastor, me comunico con el líder más cercano, me quedo encerrado en el flagelo donde estoy,
activo las prédicas de mi pastor que antes estuvieron en un punto y me bendijeron? ¿Cómo enfrento tal situación? ¿Cómo enfrento tal circunstancia? ¿Cómo llego al punto de querer saber y enfrentar cada punto en la vida como lo enfrentó Elías? Y aquí viene la llave. Elías emigra hacia un punto definido. Tu servidor emigró hacia un punto. Los emigrantes del Río Bravo emigran a un punto. Pero tú que no has viajado, no has emigrado, pero tu mente y todos los flagelos del síndrome del inmigrante están en el entorno, están ahí, sin necesidad de viajar, y lo sigues experimentando. Volvemos al origen, al patrón, a la introducción y al inicio, al magma de las cosas. Elías sale huyendo tras un viaje migratorio hacia otro punto y se mete en una cueva. Y si tú miras las características que le pasaron a Elías, son las mismas características que enfrenta un emigrante. Soledad, tristeza, preocupación, se quiso morir, estaba desesperado, tenía anhelo de rechazarlo todo, dejó tirado todo, literalmente. Él llega a un punto donde se siente cansado, donde come y se vuelve a acostar, donde se le aparece el ángel y le dice, vuelve a comer y avanza, que el largo camino te resta. Entonces, déjame decirte esto, y mira cómo es propósito, y mira cómo es meta, y mira cómo es determinación, convicción y firmeza. Entonces, Dios en determinado momento va a provocar una migración para tu vida. Va a hacerte que migres, va a hacerte que salgas de un punto hacia otro, pero lo va a hacer en su tiempo, en su momento, en su hora y en su lugar. Y cuando salgas de un punto hacia otro punto vas a entender lo mismo que Elías entendió, porque Dios quería a Elías en un punto específico y no donde él se quería quedar. Ahora Elías está experimentando este síndrome, pero va en avance, va caminando, va avanzando hacia el plan de Dios, pero él se va frenando y se va frenando. Entonces el ángel le dice, ¿sabes qué? Come y bebe porque el largo camino te resta. Tienes que caminar 40 días más. Tienes que avanzar más para el punto donde Dios te quiere llevar. Pero Elías iba frenado con el síndrome, con la carga, con la ansiedad, con el miedo, con la angustia, con la zozobra de saber que alguien lo perseguía para matar. Entonces, la migración de Elías tiene otra característica, pero la migración tuya y mía tiene otra característica, pero es el mismo modo operandum del enemigo. Son los mismos espíritus que te atacan, aunque tu meta sea una, aunque la meta que tú tienes en tu habitación, en 4 paredes, sea una, aunque aquel que está trabajando todo el tiempo en un trabajo fijo de 8 horas, enfocado ahí también él está teniendo un punto en el cual está experimentando el síndrome del inmigrante. Tanto como el que está encerrado en un cuarto, tanto como el que está trabajando, tanto como el que va viajando, tanto como el que viajó, tanto como el que está cruzando el río, y tanto como Elías, que iba saliendo de un punto a otro, pero con un objetivo, un proyecto que no era el proyecto que Dios le había determinado, sino que él se vio flagelado y lleno de una circunstancia tan difícil y fea, el cual era el miedo por una amenaza. Entonces, pastor, yo no sabía que este espíritu también a mí me podía atacar o me está atacando y ni cuenta me daba y yo solo sentía lo que sentía, pero a la luz de las escrituras me doy cuenta que este es un espíritu cuyo nombre es el síndrome del inmigrante, que no solo ataca a inmigrantes, te vuelvo a repetir, sino también a ti que estás encerrado en un cuarto, a ti que estás trabajando 8 o 12 horas, a ti que eres ama de casa, a ti que trabajas fuera de tu casa, al que va viajando, al que está cruzando la frontera, a Elías, a Juan el Bautista y a tu servidor. Característica importante y la llave para abrir la puerta de la libertad de este espíritu. Fácil, práctico y sencillo. Es la obediencia. La obediencia es la madre de todas las bendiciones. Elías seguía experimentando el miedo, Elías seguía experimentando el temor, Elías seguía experimentando la incertidumbre, Elías seguía experimentando aquella ansiedad,
aún estando en la cueva, Elías decide accionar o sacar del llavero la llave que tiene por nombre obediencia y ponerla en la cerradura que le abría la puerta a las mayores de las bendiciones. Elías escucha la voz de Dios y la obedece. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal de aquí y ve a hacer esta tarea que te comisioné. Saliste huyendo, pero no te diste cuenta que donde ibas huyendo era hacia donde yo te quería encaminar para que me hicieras este proyecto. Aquella te amenazó y yo aproveché la amenaza de aquella para que el avance tuyo llegara más rápido hacia el proyecto donde te quiero llevar. Pero tus miedos, tus temores, tus incertidumbres te encerraron en una cueva. Muchas veces en la vida perdemos demasiado por el encierro físico, el emocional, el espiritual, el sentimental. Perdemos demasiadas oportunidades. Perdemos demasiadas oportunidades por no ser obediente a la voz que nos está hablando afuera de la cueva y nos está ofertando, nos está diciendo, nos está dictando: hey, yo te puedo hacer libre de ese síndrome. Hey, si tan solo me escucharas e hicieras lo que te pido. Hey, hay algo grande para ti que no te lo imaginas. Hey, hay cosas maravillosas para ti, pero ¿qué es lo que sucede? Así de práctico, de fácil y de sencillo. ¿Sabes qué sucede? Cerramos los oídos espirituales a la voz del Espíritu Santo y nos quedamos encerrados con el síndrome del inmigrante llamado Ulises en nuestro lugar de origen, donde estamos, en el estado donde migramos, en la habitación donde nos hemos permanecido, en la casa donde nos hemos quedado, en el punto de trabajo donde hemos estado todos estos años y en el lugar en el cual Dios no nos quiere ver y nosotros sí queremos y anhelamos estar. Por eso Elías se dio a la tarea, aunque supo que el síndrome del inmigrante lo atacó fuertemente, pero le quedaba una carta debajo de la manga y era la obediencia. Elías, a través de la obediencia, activó la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces activó la fe, activó la obediencia y dijo: sí, Señor, yo te hago caso. ¿Cuál fue la orden de Dios? Sal de aquí, sal de esa cueva. Y si tú ves la característica de Dios con Elías, es que Dios no entró a la cueva a hablar con Elías. Dios estaba en la puerta de la cueva y desde ahí le dijo: sal de ahí, que ni yo quiero entrar y tú te atreviste a entrar. Entonces hay circunstancias donde tú te metes y Dios ni quiere entrar, sino que desde afuera te está hablando y te dice: hey, sal de ese encierro espiritual. Hey, sal de esos temores. Hey, sal de esas incertidumbres. Hey, sal de esa ansiedad. Yo te puedo sacar, solo ven aquí, obedéceme. Yo lo puedo hacer. Yo te puedo curar tu ansiedad. Yo te puedo curar tu angustia. Yo te puedo curar tus miedos. Yo te puedo curar tus temores. Yo te puedo curar tus frustraciones. Yo te puedo curar todo aquello que te habla a la mente y te dice: no va a funcionar tu viaje. Ese viaje no es de Dios. Eso no va a servir. Te va a ir mal. Vas a ver cosas que vas a anhelar quererte regresar. Van a haber circunstancias que te vas a dar cuenta que mejor era haberte quedado en casa. Te van a hacer falta tus seres queridos. Se va a morir uno de ellos. Va a caer en estado de enfermedad y te vas a dar cuenta que tú eras una pieza elemental en todo eso. Todo eso que tú escuchas es la mera voz de Don Sata, hablándote a través de este síndrome y diciéndote cada una de esas cosas. Y lo que menos hacemos es cerrar esa voz o reprenderla y escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo: sal de ahí. Sal de esa cueva, escúchame a mí. Yo tengo más palabra positiva que aquel que te está hablando en el otro oído. Y te está diciendo lo contrario a lo que yo te quiero decir. Entonces la obediencia, cuando te decidas a practicarla, vas a experimentar una serie de bendiciones que te van a rodear. Deuteronomio 28 nos habla literalmente de cosas maravillosas que nos competen a cada uno de nosotros, tan solo por la simple y sencilla razón de escuchar la voz de Dios. Cuando te das cuenta que te pones de acuerdo con Dios y dices: ok, lo voy a hacer. Mira esto.
Capítulo 28 del libro de Deuteronomio, del verso 1 en adelante. Dice, si ustedes obedecen a todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo dice la expresión? Si ustedes obedecen a los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán pueblo favorito de toda la tierra. Recibirán estas bendiciones. Comienza la ristra de bendiciones que nos espera por la obediencia. 1. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea el campo o la ciudad. ¿Y qué te estaba diciendo aquel diablo hace rato? Que no vas a triunfar, que te va a ir mal, que vas a dormir debajo de un puente, que no vas a tener cómo pagar la renta, que vas a ver bien el pago de la luz, que no vas a conseguir tu vehículo, que tu meta no se va a lograr. Pero si eres obediente, ¿qué dice Dios? Te voy a bendecir donde quiera que vayas y que vivas. Ya sea que estés en el campo, mi compromiso es bendecirte. Si eres obediente, ya sea que estés en la ciudad, mi compromiso es bendecirte. Si eres obediente. Pastor, ¿y obediente a qué? Buena pregunta. Obediencia a todo. Obediencia a todo. Obediencia a todo. Cuando eres obediente a todo, y me refiero a todo, a lo que Dios te mande, a lo que Dios te ordene, a lo que Dios te pida, a cada principio que esté en la Biblia. Hablemos un poco del principio de las finanzas. Cada vez que damos ofrenda, no es un acto de obediencia. Cada vez que damos nuestro diezmo, no es un acto de obediencia. No lo des, eres desobediente. Y después, ay, no tengo para pagar la luz. Ay, me preocupa. Sí, yo llegué a un punto de dejar de escuchar esos comentarios. ¿Por qué? Porque yo no puedo sanar el corazón de un desobediente. Y cada vez que no tienes para pagar esto para el otro, evidentemente desde un avión se nota que has sido un gran desobediente y te has comido lo que le pertenece a Dios. ¡Wow! Pastor, dardo al centro. Me encanta hablar de esa forma. Pero me encanta más que tú lo pongas en práctica y que seas una persona bendecida. El compromiso de Dios para bendecirte comienza a través de la obediencia. Si eres una persona que eres obediente en todas las facetas y áreas de la vida de Dios, desde la finanza hasta la económica, hasta la laboral, hasta la espiritual, hasta la ministerial, hasta la de servidumbre, te esperan grandes cosas. Practica la desobediencia, no hay comida, se fue el gas, parece que machucaste un gato negro, le pegaste a una vieja, qué sé yo, qué diablo, pero solo vainas te pasan. ¿Por qué? ¿Por obediente? No, por desobediente. La obediencia es la madre de todas las llaves que abren la puerta de la bendición. Dios te bendecirá a tus hijos y sus cosechas y su ganado. 2, 3. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Espíritu Santo de Dios. My God. Estar aquí en Estados Unidos para mí ha sido una bendición. Déjame decirte, amada iglesia, que desde que nos recogieron en el aeropuerto, en la puerta 5, en un aeropuerto que es más grande que Nicaragua, enorme. Wow, qué impresionante. Yo abracé a mi hermana, tenía más de 15 años de no verla, y continuamente me decía, te quiero dar un beso, hermano, no paro de sentir esta emoción, qué alegre verte aquí. Y fue de mucha bendición, créanme. Entramos al hotel, un hotel 5 estrellas de lujo, muy bonito. Y wow, me asombré porque cuando yo abrí el refrigerador de ese hotel, abundaban comidas que jamás en la historia de mi vida las había comido. Comidas sanas, comidas buenas. Había un listado de comida que ya estaba preparado para mí. Me sentí como el rey Saúl cuando Samuel lo invitó a comer y le dijo, la mesa está preparada y hay una comida especial para ti. Wow, fue Dios honrándonos. Me siento conmovido, pero es la realidad. Fue Dios honrándonos. Fue Dios honrándonos en determinado momento. Dice la Biblia, Él honra a los que le honran. Y nosotros llegamos a un punto en el que experimentamos este versículo. Dios lo bendecirá. Versículo 8.
Dios los bendecirá en sus hogares y en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimento y tendrán pan en la mesa. Aleluya. Está fuerte esto. Es la madre de las bendiciones. Es la madre de las llaves. Practica la obediencia. No te comas el diezmo. No te comas las ofrendas. Deja de ser desobediente. Ya basta, suficiente tiempo has sido desobediente y has experimentado todo lo que has vivido. Comienza a practicar la obediencia y vas a tener una vida bendecida y fructífera. Las limitantes van a llegar a nuestra vida, pero unas para manifestar la gloria de Dios. Y si llegan a otras, es por producto y resultado de desobediencia. Y me bendice a mí que cuando leo este versículo, es un espejo a mi vida de todo lo que me está pasando. Dios ha sido bueno, nos ha bendecido de una forma tan especial, impresionantemente. Tú no sabes qué significa es que tomen a tus hijas y te digan, vamos a una tienda y compremos lo que las niñas necesiten. O van para un estado donde hay frío, necesitan ropa para frío. Dios es fiel. Y Dios honra a los que le honran. Cuando tú comienzas a honrar a Dios, así como Silvio honra a Dios. Yo admiro la forma como Silvio honra a Dios. No la piensa dos veces. No caliente ese diezmo en microondas, ni lo caliente en cocina. No. Igual su esposa, Francisco. Wow, yo me quedo asombrado como estos hombres del cajero pasan al sobre y del sobre pasan directamente a las arcas. Es maravilloso esto. A mí me bendice, créanme. ¿Por qué? Porque yo también lo hago. Y una vez le dije al Señor, Señor, lo que yo hago, que también ellos lo hagan, para que experimenten el poder de la bendición. Y sí, claro que sí. Sé que ellos están experimentando una bendición, Francisco, Silvio, de una manera impresionante. Estuve conversando con ellos y wow, Dios los está bendiciendo de una manera especial. ¿Por qué, pastor? Por la obediencia, cabezón, por la obediencia. Así de práctico y de sencillo, por la obediencia. Practiquemos la obediencia. Pastor, pero yo no trabajo. ¿Y quién dice que tienes que trabajar para diezmar? ¿Quién ha dicho que tienes que trabajar para poder diezmar? O sea que si no trabajas, entonces no vas a diezmar. Aunque te caiga dinero, aunque no estés trabajando, pero no vas a diezmar. Ese concepto quedó en los años 80, ya quedó abolido. Trabajes o no trabajes, tienes que diezmar a Dios, ofrendar a Dios. ¿Pero qué, pastor, si no trabajo? Fuerza. Si me das a mí, dice el Señor, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, en un buen porcentaje, me estás poniendo de primero en todo. ¿Ya viste que no es necesario trabajar? Ahora, ¿cómo los grandes hombres de Dios comenzaron a experimentar la obediencia en la gama, en el aspecto? Elías fue bendecido después de haber escuchado la voz de Dios y haber salido de esa famosa cueva. Siguiente principio, Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Y esto también lo experimenté aquí. ¡Wow! Si es que el poder de la bendición abarca todo. Dios se encarga de tus enemigos, Dios se encarga de tu economía, Dios se encarga de tu finanza, Dios se encarga de tu trabajo, Dios se encarga de tus hijos, Dios se encarga de la benevolencia, de las cosechas de tu ganado, Dios se encarga de si estás en la ciudad o en el campo, Dios se encarga de que seas un favorito de Dios. Porque eso lo dice el primer reglamento. Si ustedes obedecen a todos los mandamientos de Dios que yo les doy, serán favoritos en toda la tierra. Pastor, ¿usted es favorito? Pregúntemelo otra vez y con estilo se lo voy a responder. ¿Es favorito? Yes, very way. Qué bendición ser favorito de Dios. Créame que es una bendición. Te sigo leyendo. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa. Y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos vendrán a ustedes, verán que Dios está con ustedes y les tendrán miedo. Wow,
Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos. Esta parte sí como que no muy me bendice, pero ándale, porque ahorita no queremos hijos. Y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundante cosecha. Bueno, esto lo experimenté. Sembré en mi casa un sembradío de culantro y abundaban esos culantros, bandidos, increíblemente cómo se multiplicaron. Wow, pero una vez llegó una persona y tocó un pipián y me lo secó. A saber qué andaba, ¿verdad? Y Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. My God, qué palabra esta, mano. Definitivamente, si ustedes obedecen a los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen, ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Israel, Dios te bendiga grandemente. Y no me gustaría leer las maldiciones, porque dice lo que significa para los desobedientes. Pero te voy a leer un par para que te vayas animando y agarres la seña y comiences a practicarla. Pero si no obedecen a los mandamientos de Dios que yo les he dado, serán castigados y caerán sobre ustedes las siguientes maldiciones. Maldito en todo lo que hagan en la ciudad o en el campo. Malditas serán las uvas y el trigo y la cosecha, el lugar donde hagan el pan. Malditos serán sus hijos y su cosecha y las crías de sus vacas y ovejas. Malditos serán en todo lo que hagan. Si se portan mal y se apartan de Dios, Él los maldecirá y los hará sufrir a tal grado que ustedes no sabrán qué hacer. Muy pronto serán destruidos. Dios enviará enfermedades terribles que acabarán con todos ustedes y se verán atacados por la fiebre y las inflamaciones. Nada de lo que siembren cosecharán, pues los saltamontes acabarán con todo. Será tanto el calor que todos sus sembrados se secarán, pues Dios no dejará que llueva. En vez de lluvia, Dios enviará polvo y arena hasta destruirlo. ¿Sigo o paro? No paro, esto es pesado definitivamente. ¿Alguien que quiera seguir siendo desobediente? Anótese pues. Ojo, pestaña y ceja. Dios te bendiga, amada iglesia. El favor de Dios sea contigo. Me bendijo haber interactuado en esta disque cápsula que ya se llegó a mensaje completo. Pero es una bendición completa saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios honra a los que le honran y sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que dice yo tengo fe, tenla para contigo mismo. Ponte de acuerdo en cada situación o circunstancia en el entorno de tu vida y comienza a practicar la obediencia, porque es la llave que abre las mayores de las puertas de las bendiciones. Lo experimentó el inmigrante llamado Elías, lo experimentó su servidor y lo han experimentado muchas personas. Dios los bendiga a todos, seamos fieles y obedientes en los mandatos que Dios nos ha prescrito. Si hay alguien que no quiere que seamos fieles, ustedes ya saben quién. Y si no somos fieles, ya saben lo que nos espera. Así que no nos quejemos. Y más bien, comencemos a trabajar en pro de la meta y el proyecto que ya iniciamos, como lo que habíamos establecido. Es un gusto y grande el haber interactuado con ustedes. Se me cuidan mucho. El favor de Dios los acompañe siempre. Los quiero mucho. Sus oraciones por su servidor. Sus oraciones, que Dios siempre me esté dando palabra para bendecir sus vidas y sus familias. Congréguense, mantengan la armonía, mantengan la unidad. Trabajen para el Señor. No es para hombres que trabajan, es para Dios y para una meta, para un proyecto. Que Dios les continúe bendiciendo a toditos, desde los adultos hasta los jóvenes y hasta los niños. Dios los bendiga a todos. Se me cuidan. Un fuerte abrazo. Vayan a la iglesia. No importa si hay lluvia, tormenta o tiembla la tierra. Ustedes no se preocupen. Esfuércense y sean valientes. Que Dios me los guarde, me los proteja.